Problemas de la axiología, ontología y epistemología. A continuación presentaremos un video de la axiología. La axiología y sus problemas principales, presentado por Madeleine Pérez, Valentina Espinosa, Rey Marcheni y Sebastián Pérez. La axiología es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que se realizan por cada individuo. Por eso es muy común y frecuente que nosotros la axiología la denominemos como la filosofía de los valores, ya que la axiología junto con la deontología se constituyen como las ramas más importantes de la filosofía y contribuyen con otra rama más general, la cual es la ética. Aquí aparecen los problemas de la existencia del valor, con unos cuestionamientos que son: ¿existen los valores? ¿Qué tipo de existencia tienen? ¿Y cuál es su naturaleza? Será la respuesta que cada individuo le dará, dependiendo de su interés y criterio propio. Eh, Aquí aparecen la axiología y sus problemas principales de la existencia del valor. Es obvio que uno no puede colocarse de acuerdo en temas como éticos, estéticos, religiosos y políticos, donde a menudo se producen conflictos, desacuerdos de valores, ya que afirman que los valores son el resultado de las relaciones individuales y colectivas, dependiendo del criterio o el ejemplo de un tema. Aparecen ejemplos de las teorías subjetivas. La primera teoría, Alejandro Portes, que es el subjetivismo. La valoración es la reacción humana ante un hecho o un acontecimiento. Esta reacción subjetiva que concebe o niega el valor es la manifestación de la voluntad del querer o no querer. Realizo una acción porque quiero, porque quise. Si no la hago porque no quise, no se me dio la gana. Así sencillo se relaciona esta teoría del subjetivismo. Luego nos aparece la segunda ejemplo, la segunda teoría, con Antonio Caso, el objetivo social. Aquí afirmamos que es el valor, valga la redundancia, de lo valioso. Lo hago porque tiene un valor para mí, no lo hago porque afecta el valor que yo tengo. Así sencillo, esos son los ejemplos más fáciles de las dos teorías cuando aparecen los problemas de la axiología en el actuar del ser humano, porque va relacionado a la ética. Luego aparecen las corrientes subjetivas de los valores, que afirman que los valores son los resultados de las relaciones individuales y colectivas. Los valores fueron creados por nosotros mismos, por los individuos, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Los valores no existen en sí, sino son la creación de la mente. Existe solamente para mí y dependiendo del valor que yo le dé. Los valores pertenecen a una relación y a una religión independiente. Problemas de la axiología. La axiología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de los valores y de su importancia en la vida humana. Esta disciplina se enfoca en comprender qué son los valores, cómo se originan, cómo se justifican y cómo afectan nuestras decisiones y acciones. En resumen, la axiología busca responder preguntas sobre qué es lo que valoramos, por qué lo valoramos y cómo estos valores influyen en nuestras vidas. Unos ejemplos, y se pueden ser que la naturaleza de los valores, el origen de los valores, la jerarquía de los valores y la fundamentación de los valores. A continuación, mi compañera. Relación entre valores y acciones. Los valores influyen en nuestras acciones y decisiones, pero no siempre es fácil actuar de acuerdo con ellos en todas las circunstancias. Por ejemplo, una persona puede valorar la honestidad, pero verse tentada a mentir para evitar un castigo. La relación entre valores y acciones plantea preguntas sobre cómo podemos traducir nuestros valores en comportamientos concretos y cómo podemos reconciliar posibles conflictos entre lo que valoramos y lo que hacemos en práctica. Los valores son principios fundamentales que guían nuestras acciones y decisiones, mientras que en las acciones son las manifestaciones concretas de esos valores en nuestra vida cotidiana. En resumen, nuestros valores influyen en nuestras acciones y nuestras acciones reflejan nuestros valores. Problemas ontológicos.
La ontología es una rama fundamental de la filosofía que se ocupa del estudio del ser en sí mismo, así como de la naturaleza y estructura de la realidad. Esta disciplina se centra en preguntas fundamentales sobre la existencia, la esencia y las propiedades de los entes. Busca comprender qué cosas existen, cómo se relacionan entre sí, cómo cambian a lo largo del tiempo y cuál es la naturaleza última. En resumen, la ontología indaga en la naturaleza del ser y en la realidad misma, explorando las cuestiones más profundas sobre la existencia y la naturaleza de las cosas. Ejemplos, y si pueden ser, la naturaleza del ser. ¿Qué significa existir? ¿Qué constituye la realidad fundamental? La distinción entre lo real y lo aparente y la existencia de Dios. A continuación, mi compañero. La distinción entre el ser y la apariencia. La ontología se ocupa de discernir entre lo que es verdaderamente real y lo que puede ser solo una apariencia o una ilusión. Ese problema plantea cuestiones sobre la naturaleza de la realidad objetiva y la relación entre la percepción y la verdad. Los filósofos han desarrollado teorías como el realismo y el idealismo para abordar esta distinción. Por ejemplo, el iceberg, este lo utilizamos para ilustrar la diferencia entre el ser y la apariencia. El ser se refiere a la parte del iceberg que está sumergido bajo el agua, mientras que la apariencia se refiere a la parte que se ve por encima de la superficie. La parte sumergida representa la realidad profunda, lo que realmente es, mientras que la parte visible representa solo lo que podemos percibir superficialmente. La realidad entre el ser y el devenir. Ese problema se refiere a la relación entre lo que es estático y lo que está en constante cambio. La ontología se enfrenta al desafío de conciliar la idea de un ser permanente con la experiencia del cambio y el devenir del mundo. Los filósofos han desarrollado teorías sobre el tiempo, el movimiento y el cambio para abordar esta cuestión, explorando cómo se relaciona el ser y el devenir en el universo. Por ejemplo, el crecimiento humano. Desde el nacimiento hasta la edad adulta, los seres humanos experimentan un proceso continuo de cambio y desarrollo. Un bebé recién nacido tiene un potencial innato para crecer física, emocional y cognitivamente. A medida que pasa el tiempo, el bebé se convierte en un niño, luego un adolescente y finalmente un adulto. Este proceso de desarrollo que implica cambios físicos, emocionales y mentales ilustra la relación entre el ser. Problemas de la epistemología. Los problemas epistemológicos abordan cuestiones fundamentales sobre la naturaleza, el origen, la justificación y la certeza del conocimiento, determinada en descubrir su origen lógico en los mejoramientos didácticos a través de un entendimiento más profundo de la ciencia y del trabajo científico. Algunos de estos problemas incluyen la definición del conocimiento, cómo lo adquirimos, cómo lo justificamos, cómo determinamos su verdad y si es posible alcanzar un conocimiento seguro y certero sobre el mundo. La clave que lo caracteriza es hipótesis, teoría, confirmación, falsación, progreso científico, racionalidad científica, verdad, realidad, etc. La epistemología no solo es relevante para la dominación del mundo, sino hasta qué punto se quiere modelar el mundo. Ejemplo, los niños aprenden que existen los perros y en la medida que tienen más experiencias comprenden que algunos perros pueden ser seguros y otros no. A continuación, mi compañero. Bien, hablemos sobre las conclusiones. En conclusión, la axiología se centra en el estudio de los valores y su importancia en la vida humana. La ontología nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y nuestra relación con el universo. Ahora, hay algo muy curioso en lo que es ontología, ya que ontología se ve más como la abstracción más absoluta que encontramos en la realidad. Es decir, el ser, ¿no? Todo participa de esta idea, todo es lo que hacen.
La ontología se relaciona mucho con la epistemología, ¿no? Porque en la manera en que relacionamos un objeto concreto eh, dado a ese ser, ¿no? A esa masa, a ese ser. Es por eso que Kant finalmente dice que la ontología es epistemología, ¿no? Ya que, por ejemplo, lo que puedo conocer como un fenómeno es realmente un fenómeno. Para concluir la exposición, quiero hablar acerca de lo que es identidad. O sea, que es aquello, eh, que es esa, ¿cómo explicarlo? Que es esa cosa, que sea esa cosa, ¿no? Y no otra. Por ejemplo, que digamos que A es igual a A, ¿no? Ese esquema de identidad. ¿Qué hace que ese objeto determinado sea ese objeto determinado a lo largo del tiempo? Pues nos preguntamos, ¿no? Ahí tenemos que hablar un poco de lo que es identidad diacrónica, ¿no? Que es uno de los conceptos más claves, por no decir más importantes de ontología, que lo encontramos principalmente en el siglo XVII con Descartes, con Spinoza, Leibniz, ¿no? Y que tiene una raíz fundamental en los principios escolásticos, ¿no? Como el principio de individualización, por ejemplo, con Santo Tomás. Eh, ¿Qué más puedo hablar? Y bueno, para ya, y finalizando con el tema de la exposición, aunque una de estas áreas de la filosofía plantean desafíos importantes, también ofrecen oportunidades para reflexionar sobre cuestiones profundas y fundamentales sobre la existencia humana. Gracias.